hermanos, entonces vamos a dar comienzo a la clase de hoy y vamos a empezar un poquito también con el pantallazo general de lo que vamos a estar viendo en términos ya más puntuales acerca de el material que vamos a trabajar y de la clase de interpretación bíblica que a partir de hoy vamos a tener. Uno de los, digamos, de los principios que vamos a mirar en esta clase tiene que ver justamente con el origen y la autoridad de la Biblia. Bien, para esto, lo que vamos a hacer en esta clase, vamos a definir la hermenéutica como una disciplina del conocimiento que se enfoca en la interpretación, especialmente del texto. En esta clase, en el día de hoy, vamos a platicar vamos a entrar en detalles sobre la hermenéutica y la exégesis. Dos elementos que son, digamos, importantes tenerlos en cuenta, y a la vez vamos a manejar un lenguaje que es un lenguaje de una clase bíblica, ¿bien? Cuando entramos a una institución que se habla de medicina, hay un lenguaje médico, ¿bien? Cuando entramos no sé, a cualquier clase de diferente disciplina, aun cuando vamos a trabajar un oficio, sea cual fuese, hay un lenguaje que es propio del oficio, ¿sí? ¿Me explico? Un lenguaje propio, o sea, yo aprendí que fratachar, que, digamos, no sé, hay diferentes, She-Rock, si no sabía lo que era el She-Rock, o sea, es un lenguaje que es propio de un lenguaje de un oficio, y en el lenguaje que vamos a manejarnos en este tiempo, aunque suena raro, va a sonar raro, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? A medida que pasa el tiempo, vamos a ir, digamos, nuestro oído se va a ir afinando, o vamos a ir, se va a hacer más amigable cada palabra, porque es parte del lenguaje de, pues, el estudio bíblico, pero no solamente el estudio bíblico así sencillo, sino un poquito más profundo. Y esto, la palabra hermenéutica, la palabra exégesis, son palabras que son propias del lenguaje bíblico, ¿sí? Entonces, después vamos a ir, digamos, de alguna manera vamos a ir trabajando, a ver qué significa, qué es, qué no es, ¿bien? Pero, para poder decirlo en términos generales, vamos a definir lo que es la hermenéutica, y lo vamos a hacer dentro del modelo de los tres pasos. Usted dice 3.2, ¿qué son los tres pasos? Bueno, los tres pasos son, en primer lugar, entender la situación original. El segundo paso es descubrir los principios bíblicos. Y en tercer lugar, aplicar el significado de las escrituras a nuestras vidas. Vuelvo a repetirlo. Entender la situación original. Bien. Descubrir los principios bíblicos, ¿sí? Y aplicar el significado de las escrituras a nuestras vidas. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué estamos diciendo con esto? Bueno, estamos diciendo de que tenemos justamente, para poder entender la palabra, vamos a mirar en detalle estos tres principios que nos van a ayudar a poder profundizar en la palabra de Dios. Bien, quisiera referirme un poquito para poder entenderlo un poquito más en detalle, o al menos para entrar, porque estamos entrando en esta introducción de esta clase, un poquito a qué nos estamos refiriendo. Y quiero contarles una historia que hace algún tiempo atrás yo viví con otro pastor. Resulta que nosotros, bueno, estábamos bastante, de alguna manera, preocupados, él y yo. ¿Sí se me escuchan todos? Sí. ¿Sí se escucha? Bien. Sí. Estábamos un poquito preocupados por el hecho de que habían mayormente jóvenes o matrimonios jóvenes, de
hijos de creyentes y también otros matrimonios que no estaban llegando, se estaban como enfriando en la fe y algunos no estaban viniendo a la congregación, ¿no? Entonces nos pusimos a orar y bueno, tuvimos un tiempo de oración, de búsqueda del Señor, y resulta de que a la semana contigua o a las semanas, él me dice, pastor, ¿qué crees? Dios me dio una palabra para poder compartir con la iglesia, la prediqué el domingo pasado y bueno, la verdad es que creo que va a ser de mucha bendición esta palabra. Y esta palabra está en Segunda de Crónicas, capítulo 27, versículo 1 y 2. Si tienen sus Biblias. Segunda de Crónicas. ¿Sí lo tienen? Sí. Muy bien. A ver, quien lo tenga, por favor, que lo lea. ¿1 y 2, pastor? Sí, 1 y 2. 27. Segunda de Crónicas. ¿Qué dice? Jotam tenía 25 años cuando comenzó a gobernar sobre Judá. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 16 años. Su madre se llamaba Jerusa, hija de Sadoc. Jotam obedeció a Dios en todo y aunque siguió el ejemplo de su padre, Osías no se atrevió nunca a quemar incienso en el templo. Sin embargo, permitió que la gente siguiera adorando a dioses falsos. Muy bien, muy bien. Es una versión un poquito más actualizada. En mi versión Reina Valera, que fue como fue leído este texto, dice en el versículo 2, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las palabras que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. ¿Bien? ¿Lo tienen? ¿Sí? Entonces la predicación del pastor, de este pastor amigo, me dice, yo lo que noté en este texto es que Jotam hizo todo lo correcto, sin embargo nunca entró en el templo. Y como no entró en el templo, no recibió todas las bendiciones de parte de Dios. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Entonces, la predicación giró en torno a que Jotam le faltó llegar a congregarse, a ir a la iglesia, y de esa manera se perdió la bendición. Esto lo conectó con Hebreos, donde dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Bueno, fíjense qué notable. La intención de este pastor fue noble, pero no, el texto no aplica en este sentido. Porque si ustedes ven, después lo leen en su casa, versículos que vienen, Dios lo bendijo a Jotam. Y usted dice, entonces, ¿cómo? ¿Acaso lo bendijo sin ir al templo? ¿Sí? Bueno, lo que pasa es que para esto, este pastor no miró, no tuvo una buena exégesis, un buen planteo del texto, y no miró los capítulos anteriores. Y si ustedes se van al capítulo 26, el versículo 3, el capítulo anterior, déjenme leerles lo que dice. Dice, de 16 años era Usías era el padre de Jotam. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Y cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Jehová lo prosperó. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Este es el papá de Jotam, ¿sí? Pero ¿qué ocurrió? Vamos al versículo 16.
del mismo capítulo 26. Dice, Segunda de Crónicas, más cuando Usías ya era fuerte, o sea, Dios lo había bendecido, Dios lo había prosperado, su corazón, ¿qué dice? Se enalteció. Se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando ¿en dónde? En el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Me explico? Y entró tras Usías el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. O sea que Usías entró con 80 sacerdotes para decirle, justamente, se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo, del santuario, ¿bien? Porque has prevaricado, sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. ¿Me explico o no? ¿Se entiende? Entonces, que Jotán no haya entrado al templo es porque fue obediente y aprendió la lección de no repetir lo que hizo su papá. ¿Me explico o no? Sí. ¿Sí se entiende esto? Sí. O sea, a lo que me refiero es que la predicación de este pastor se basó en algo que el texto no dice, ¿sí? El texto, él lo tomó y dice, bueno, ¿vieron? Jotán no fue a la iglesia, no vino a la iglesia y no recibió todas las bendiciones. Bueno, hay otros textos que se puede usar, pero este no dice eso, ¿sí? Lo que está diciendo es que Jotán fue obediente y que vio lo que hizo su papá y no lo repitió. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Por eso es que es tan importante el proceso de mirar lo que dice la palabra, observar lo que dice la palabra y hacer justamente tener una herramienta muy bíblica, hermenéuticamente hablando, que vamos a ver unos minutos más en detalle estas dos palabras, y luego hacer una exégesis muy profunda y no hacer una eisegesis. Entonces coloquen 3 palabras. Pongan hermenéutica con H, escriban exégesis con X y escriban eisegesis, eisegesis. Bien. Entonces, de esta manera, lo que vamos a hacer va a tener que ver justamente con la manera en la cual nosotros vamos a estar trabajando a partir de ese tiempo, ¿bien? Entonces, en este primer módulo, lo que vamos a ver justamente es esa inspiración bíblica y los orígenes y autoridad de la Biblia. Esto es lo que va a tratar esta lección y la que viene, o sea, estas primeras lecciones, ¿bien? Luego vamos a meternos en detalle en la próxima lección en la manera de interpretar con estos 3 pasos, ¿bien? Estos 3 pasos que nos van a ayudar justamente a poder descubrir qué es lo que dice el texto. ¿Sí? Y con estos 3 pasos, que esto lo vamos a ver dentro de tal vez un mes, mes y medio, vamos a hacer una exégesis de Primera de Corintios. Pongan, por favor, esto pónganlo como datos, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 9, del 1 al 14. Se los digo con anticipación, con un mes antes, porque me gustaría que lo vayan leyendo, lo vayan trabajando,
Y a medida que vamos, de alguna manera vamos avanzando en el conocimiento, vamos a aplicar todo el conocimiento que tenemos en este texto, que lo vamos a usar de referencia. Podemos utilizar otros textos, pero este lo vamos a utilizar de referencia. ¿Estamos? ¿Bien? Muy bien. Para luego, una vez que hagamos esto, vamos a ver un poquito la literatura bíblica, que tiene que ver con la interpretación de los géneros literarios en la Biblia. ¿Bien? ¿Qué estamos diciendo con esto? Estamos diciendo con esto que la Biblia tiene diferentes géneros literarios. ¿Qué tiene la Biblia? Géneros Como literarios. Géneros literarios. Géneros literarios. ¿Mm? ¿Qué son los géneros literarios? Los géneros literarios son formas de escritura. ¿Bien? Por ejemplo, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos, es un género literario que es descriptivo. Esto es por ejemplo. Por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la narración de los evangelios es una biografía de Jesús. ¿Sí? Claro, usted dice, bueno, yo no escribiría una biografía de esa manera hoy. No, no, no. Es una biografía al mejor estilo de hace 2000 años atrás. ¿Sí? Los evangelios tienen, es como mirar un telediario. ¿Sí? No sé, cualquier telediario que usted, CNN, Fox aquí en Estados Unidos, no sé qué telediario hay en México. Noticiero. ¿Cuál puede ser, por ejemplo? Hechos. Hechos. ¿Verdad? ¿Hechos? ¿Que hay un noticiero que se llama Hechos? El libro de los Hechos. No, hay un noticiero que se llama Hechos. Hay también otro que se TV llama... Azteca. TV Azteca, vamos a ponerlo, sí. Entonces, llevándolo 2000 años atrás, el género literario de los evangelios es como sentarse y ver un noticiero, ¿sí? Entonces, nosotros cuando miramos la vida de Jesús, por ejemplo, ¿se acuerdan que dijimos en su momento que el Evangelio de Marcos, ¿se acuerdan que decíamos que el Evangelio de Marcos fue escrito por Marcos, ¿sí? Pero el título del Evangelio de Marcos no es Marcos, ¿eh? El título del Evangelio de Marcos es Marcos capítulo 1, versículo 1. Y Marcos capítulo 1, versículo 1 dice lo siguiente. Dice, a ver, déjenme que lo llego a Marcos. Marcos 1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Sí? Arge, ¿se acuerdan? Principio. El título del Evangelio de Marcos es el principio. ¿Qué nos dice? Nos dice que principio de las buenas nuevas. ¿De quién? De Jesús, quien es el Cristo y el Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, el título del Evangelio de Marcos es que Jesús es el Cristo, porque Jesucristo es una palabra compuesta, es Cristo y el Hijo de Dios. ¿Sí? Es el título. Ahora, bueno, si querés saber de qué va el libro, tenés que leerte el libro. ¿Me explico o no? ¿Se entiende esto? Es un género literario que va describiendo todas la narrativa de Jesús. Lo mismo el el segundo libro de Lucas, que es el libro de Hechos. ¿Bien? Entonces, de esta manera, ese es un género literario. Otro género literario son las cartas del apóstol Pablo, que escribe a las iglesias. Es otro género. Vamos a mirar diferentes géneros. Ahora, pero también hay otros géneros. Hay otros géneros literarios, como género poético. Pregunto, ¿en qué género hablan los animales? ¿En qué género hablan los animales? En las fábulas, ¿no? En las fábulas, ¿sí? Es una manera de expresar, o sea, son diferentes géneros, ¿me explico o no? Ahora,
cuando nosotros vamos a mirar diferentes géneros literarios, vamos a ver cómo la Biblia tiene diferentes maneras. Hay mucha poesía en la Biblia, porque hay cosas muy duras, muy difíciles, que la narrativa no alcanza. Es necesario explicarlo de una manera mucho más profunda, y hay otros géneros que van expresando justamente esas verdades espirituales muy, muy profundas. ¿Me explico? ¿Me van siguiendo? Por ejemplo, si usted lee el libro de Génesis, como lo dijimos tantas veces, y su comprensión es que un señor y una señora se comieron una manzana, usted no entendió lo que dice la Biblia. O sea, no entiende lo que dice Génesis. ¿Qué es lo que dice? Nos dice justamente que hay un señor y una señora que desobedecieron la voz de Dios. El mensaje no es que se comieron tampoco era una manzana, era un fruto, ¿sí? Pero hay un contenido, ¿sí? Si usted se queda únicamente con que la serpiente habló, obviamente Dios pudo haber hecho que la serpiente hable. Pero ¿cuál es el mensaje? Bueno, hay un mensaje más profundo. El mensaje más profundo es que la serpiente es el pecado que te engaña, ¿sí? Y el pecado es el engaño, y el engaño es hacerte creer que cuando tú vas a pecar, vas a tener lo que te propone el pecado, y convengamos todos en este salón virtual que cada vez que pecamos, cuando pecamos, dijimos, wow, qué feo que era esto, no era lo que proponía esa serpiente que nos engañó. ¿Me explico o no? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? A esto nos estamos refiriendo con los diferentes géneros literarios. Hay diferentes géneros. No se me asusten, ni tampoco digan, oye. No, tranquilo. Porque vamos a ir viendo los géneros y nos van a ayudar a poder tener una interpretación más, digamos, más clara, más profunda de lo que la palabra de Dios nos está mostrando. ¿Bien? Entonces, vamos a ir de esa manera descubriendo aquellos principios que nos van a ayudar. Por eso vamos a mirar la literatura bíblica interpretando los géneros literarios de la Biblia. Nos enfocaremos justamente en los tipos de literatura que se encuentran más, digamos, más desarrollados para poder interpretarlos. Y definiremos y bosquejaremos el concepto de género en la interpretación bíblica, presentando una descripción de idea de lo que esto está significando. ¿Bien? Y luego que hagamos todo esto, estamos, digamos, trabajando en todo el módulo de lo que estamos viendo, concluiremos que con justamente este estudio, donde podemos aplicar todos estos principios, y estaremos de esta manera trabajando de una manera mucho más efectiva en la interpretación bíblica. En 3 meses, mis hermanos, vamos a tardar en 4 meses, vamos a tener la información para hacer una correcta interpretación bíblica. Tal vez usted dice, bueno, no sé si voy a poder agarrarlo todo y hacer una bueno, no, tal vez sí, tal vez no, tal vez, pero va a tener las herramientas para hacer una interpretación correcta de la palabra de Dios. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? No, porque creo que es informativo. Muy bien. Después, por favor, ahora no hacemos tiempo, pero yo les voy a escanear los requisitos del curso, cómo se hace la calificación y cómo están acá ya los proyectos exegéticos, ¿sí? Que no se preocupe, usted dice, no, es que a mí yo no lo voy a hacer, o no sé cómo se hace, no se preocupe. En este momento no, pero a medida que va avanzando, usted va a decir, wow, sí se puede, y sí se pudo. Y de esta manera va a poder empezar a trabajar sobre su certificación. ¿Bien? Si de repente la certificación no es tu propósito, como sé que no fuese en algunos hermanos,
hágalo, vamos a hacerlo de todos modos porque vamos de una manera más profunda, vamos a enriquecer ese conocimiento espiritual que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. ¿Bien? ¿Vamos bien entonces, hermanos? Sí. Muy bien, muy bien. Vamos a mirar entonces un poquito lo que es la hermenéutica y lo que es la exégesis. ¿Todos están mirando esta página? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Todos lo ven? Ujú. Sí. Muy bien. Vamos a definir, ¿se acuerdan que hemos escrito exégesis, eisegesis o hermenéutica, exégesis y eisegesis? ¿Bien? Ujú. Vamos a empezar con los conceptos claves de la exégesis, ¿bien? Y de ahí justamente vamos a mirar esa diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre la exégesis y la eisegesis? Entonces, o la exégesis, perdón, y la hermenéutica, ¿bien? Entonces, esto es a modo, digamos, de información, que muchas veces se confunde lo que es la exégesis y la hermenéutica, que en un momento fueron términos sinónimos, pero que después de, como dice este gráfico, desde el siglo XVIII se diferenciaron a causa de la hermenéutica filosófica, que la hermenéutica filosófica, esto es a modo informativo, es parte de la manera en la cual, o las herramientas que se utilizan para poder interpretar un texto, ¿m? En términos generales. Obviamente que hoy vamos a mirarlo en términos amplios, pero vamos a utilizar una herramienta, que son la herramienta de los 3 pasos. ¿Se acuerdan que lo dijimos? Entender la situación original, descubrir los principios bíblicos y aplicar el significado de las escrituras a nuestras vidas. Esa va a ser nuestra herramienta hermenéutica, pero vamos a ver un poquito la definición de ellas, y para esto vamos a ver de alguna manera en términos generales. Bueno, en la actualidad, aunque están interrelacionados, la palabra es no son sinónimos, o sea, no son iguales, ya que cada uno tiene un significado diferente y vamos justamente a mirarlo a continuación. De esta manera vamos a estar observando esa diferencia que existe tanto en uno como en otro, ¿bien? Entonces, podemos decir que la exégesis proviene del griego, exegomai, cuyo significado es explicar, explicación, es decir, meterse en el mundo del texto y extraer su significado. La gran pregunta que a partir de ahora ustedes se van a hacer para cada vez que van a mirar un texto bíblico es ¿qué es lo que el texto originalmente significaba? ¿Bien? ¿Qué es lo que el texto originalmente significaba? ¿Me explico o no? ¿Sí? Ujú. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, para esto necesito un diccionario bíblico, necesito entrar a internet y ver un poquito la historia, el contexto. Bueno, todo eso es parte de mi trabajo sobre el texto. Recuerden que el propósito de esta materia es que tengamos las herramientas para entender el texto bíblico. ¿Y qué es lo que el texto originalmente significaba? Por ejemplo, vayan ustedes a un texto que lo hablamos en reiteradas oportunidades en el Sermón del Monte. Vamos a Mateo capítulo 5. Es un texto que lo he predicado muchas veces, ¿sí? Mateo capítulo 5, versículo 3. ¿Lo tienen? Ujú. Sí. Bien. Ujú. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? ¿Qué es lo que el texto originalmente significaba? ¿Mm? Entonces,
para esto yo voy a buscar lo que significaba la palabra pobre, ¿sí? Y la palabra pobre en griego, que puede ser una herramienta también. Usted dice, bueno, yo no sé griego. Bueno, no importa, porque hay muchas herramientas, muchos diccionarios. Hay un diccionario que sí me pueden ver, ¿no es cierto? Ujú. Sí. Este diccionario se los recomiendo. ¿Lo ven? Es el diccionario, oh, está poniendo al revés. El diccionario de McDonald's, no es de la hamburguesería, ¿eh? Es de McDonald's, ¿bien? Este diccionario, si lo compran es una inversión que vale oro, ¿bien? Entonces, y es algo que podría ser, es una herramienta que yo uso constantemente, que es el diccionario de Jesús y los evangelios. ¿Lo ven? Cualquier cosa yo después lo fotografío y se los envío para que puedan ir teniéndolo, empezar a armar su biblioteca. Recuerden que a partir de ahora ustedes, o sea, es apasionante porque van encontrando una variedad de elementos. La Biblia es muy rica en su proceso de significado y a partir de ahí, a partir de una buena exégesis, ustedes van a tener una correcta comprensión hermenéutica de la aplicación de este texto, ¿bien? Entonces, decíamos, bienaventurados los pobres. La palabra pobre es la palabra, si quieren escribir en su Biblia abajo de pobre, pongan P de papá, T de Tito, O de Omar, J de Javier, O de Omar. Tojo. Macario y Tojo. ¿Sí? Tojo. Y la palabra tojo quiere decir mendigo. Y usted dice, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. No, no es lo mismo. El pobre es el pobre que tiene, gana el mínimo. El mendigo ni tiene eso. Entonces dice la palabra, bienaventurados los mendigos en espíritu. ¿Por qué? Porque si no recibimos el maná del día, nos morimos de inanición, de hambre. ¿Me explico? Entonces, este es el significado, ¿sí? Este es el significado. Entonces, si nosotros justamente podemos encontrar o tener esta pregunta, ¿qué es lo que el texto originalmente significaba? Bueno, vamos a ir viendo, vamos a ir investigando, investigando, y en esa investigación vamos a concluir en lo que el texto realmente decía, ¿sí? Hay otro texto que yo regularmente utilizo para poder explicar quién es Dios, ¿sí? Y cómo debiera ser, mis hermanos, cómo debiese ser el ADN de nuestro interior, porque nosotros somos espiritualmente a imagen, estamos siendo transformados a imagen y semejanza de Cristo. Ha habido un cambio en nuestra naturaleza, ¿sí? No que nos ponemos saco y corbata, es en nuestra naturaleza, ¿sí? Y entonces somos parecidos al Señor en un sentido. ¿Me van siguiendo? Entonces, cuando nosotros podemos entender esto, vemos cómo Jesús dice que su Padre, o sea, Dios, es Padre, su Dios es Padre y es Rey. Pero es Padre como el Padre del Hijo Pródigo. Y es Rey, un Rey que acepta a todo el mundo. ¿Me explico? Que no hace distinción de personas. Entonces, de esta manera, yo voy entendiendo que yo tengo que ser igual, que tengo que tener esa característica. ¿Por qué? Porque es la característica de Dios. ¿Sí se entiende esto? ¿Vamos bien? Todo esto es recolocarlo en el lugar donde estábamos
que creo que es un poco para algunos algún tipo de repaso. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que el texto originalmente significaba? ¿Bien? Muy bien. Déjenme que acá se puso algo. Acá, vamos bien. Muy bien. Y la palabra hermenéutica, que va a salir aquí, el término proviene de hermenéuticos. Bueno, esto es información, compuesto de hermeneu, que significa yo descifro, del griego tekne, cuyo significado es arte, y del sufijo tikos, cuyo significado es relacionado a. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, la hermenéutica es qué es lo que el texto significa hoy para nosotros. Recuerden, son las herramientas para poder hacer una exégesis o trabajar en la exégesis, pero la pregunta es, ¿qué es lo que el texto significa hoy para nosotros? ¿Me van siguiendo? Entonces, de esta manera, estas serían las dos grandes preguntas que tenemos que hacernos. Primeramente, para decir qué es lo que el texto significa hoy para nosotros, tenemos que pensar qué es lo que el texto originalmente significaba, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, de esta manera, por ejemplo, podemos hacer una hermenéutica más bíblica si sabemos lo que significa, ¿bien? Y es ahí donde el Espíritu Santo nos va inspirando para darle una correcta interpretación. ¿Bien? Muy bien. Dicho esto, entonces, vamos a el slide que viene. Denme un segundito. Y vamos a ver las diferencias. ¿Bien? La hermenéutica es la teoría y los métodos para estudiar el texto. Son las herramientas hermenéuticas. Recuerda que decíamos que nuestras herramientas hermenéuticas van a ser justamente entender la situación original, descubrir los principios bíblicos y aplicar el significado de las escrituras a nuestras vidas. ¿Bien? La exégesis es la interpretación del texto. La diferencia está justamente en la práctica de los versos teóricos. ¿Bien? Entonces, la hermenéutica lo que hace es darle una explicación. Por ejemplo, la hermenéutica tiene técnicas disponibles, como, bueno, el análisis contextual o análisis sintáctico-léxico, que esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Si bien no nos vamos a centrar en esto, sino que vamos a ver estos 3 puntos, vamos a trabajarlo o los vamos a tener, digamos, como parte de nuestro conocimiento, porque hay otras herramientas que son bíblicas para poder acercarnos a una correcta interpretación. ¿Bien? Entonces, la hermenéutica, como decíamos, es la teoría detrás de la traducción del texto. La exégesis es la aplicación de la interpretación y traducción del texto. ¿Bien? A lo que me refiero es lo siguiente. Por ejemplo, podemos ver los géneros literarios. A ver si puedo ser lo más claro posible. Los géneros literarios los géneros nos ayudarían a poder mirar las herramientas con las cuales trabajaríamos, ¿sí? Hay, por ejemplo, una herramienta que se llama el análisis crítico del texto, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos estar observando diferentes herramientas que son parte de digamos, el trabajo de cada uno de los textos. ¿Bien? Bueno, dice, no hay técnicas de exégesis. La exégesis es cuando yo voy sacando lo que dice el texto, ¿sí? Eso sería hermenéutica, ¿bien? En cambio, hay comentarios sobre el texto, que son libros completos de exégesis. Este libro de MacDonald es un libro exegético, ¿bien? Es un libro que comenta lo que dice cada uno de los textos, ¿bien?
En cambio, hay comentarios sobre el texto que son libros completos de exégesis, como dijimos. La hermenéutica bíblica es el estudio de los principios de interpretación bíblica. Esos principios que, en detalle, como dijimos anteriormente, que son entender la situación, la situación original, descubrir los principios bíblicos y aplicar el significado de la escritura a nuestras vidas. ¿Bien? Muy bien. Déjenme avanzar un poquito más. Muy bien. Vamos a ver la diferencia entre la exégesis y la hermenéutica. Bien. Sí, déjenme ver. Acá está. No, está bien. Pensé que me había adelantado bastante. Muy bien. Para poder, yo sé que esto es nuevo y por ahí puede llegar a generar confusión, pero acá lo vamos a ver más claro. La pregunta exegética es, ¿qué es lo que el texto originalmente significaba? La pregunta hermenéutica es, ¿qué es lo que el texto significa hoy para nosotros? ¿Sí? Entonces, fíjense cómo tenemos que ser muy fieles a lo que el texto originalmente significaba. Ustedes se acuerdan que les comenté que al principio de la enseñanza les comenté la historia de este pastor que por querer sacar un mensaje acerca de que tienen que venir a la iglesia, utilizó la historia de Jotán, pero de una forma incorrecta. ¿Por qué? Porque el texto originalmente eso no significaba, y obviamente que le dio una mala lectura porque no lo puede aplicar ese texto. Puede utilizar otros textos, pero ese texto no. ¿Me explico? Entonces, la pregunta exegética es esta, y la pregunta justamente hermenéutica es qué es lo que el texto obviamente significa hoy para nosotros. ¿Bien? Obviamente que la Biblia nos habla de dos enfoques diferentes, porque un enfoque es en el contexto de Jesús y otro enfoque es en el contexto actual. ¿Me explico? Y de ahí podemos reflexionar sobre cómo aplicamos la palabra a cada contexto, ¿sí? ¿Me explico o no? ¿Se entiende un poquito? ¿Es claro? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. En la exégesis se hace una observación e interpretación del mundo bíblico. ¿Mm? Entonces, uno va comprendiendo cuál es digamos, el mundo bíblico en el cual se está desarrollando la acción. La Biblia nos habla de 2000 años atrás, y hay que hacer justamente en la hermenéutica una aplicación a nuestro mundo moderno. ¿Cómo lo aplicamos? ¿Sí? ¿Cuál es el sentido? ¿Cómo se aplica este texto a la palabra de hoy? ¿Mm? Fíjense que ustedes me han escuchado muchas veces decir que el propósito de la iglesia es hacer discípulos. ¿Mm? Que Mateo 28, del 18 al 20, es justamente, o sea, mirándolo desde el momento que lo dijo Jesús, haciendo una hermenéutica clara de ese texto, es una prescripción donde un médico nos dice, tienen que hacer esto, ¿sí? Pero lo que tenemos que hacer es hacer discípulos, ¿bien? Entonces, el objetivo de la iglesia no es hacer tacos, tamales y tortas, ¿eh? El objetivo de la iglesia es hacer discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos? Bueno, si tenemos que hacer tamales para poder traer y hacer discípulos con un tamalito, o sea, se aplica, ¿me explico o no? O sea, ¿me doy a entender? Tenemos que reflexionar en cómo llevamos ese texto a una interpretación. ¿Qué es lo que el texto significa hoy para nosotros y cómo poder aplicarlo? ¿Bien? Muy bien. Obviamente que en la exégesis se mira el texto y en la hermenéutica se mira la interpretación. Esa interpretación es una interpretación que es algo que pues tiene una tensión, ¿sí? Es una tensión interpretativa. Es una tensión interpretativa. ¿Cómo interpretamos el texto? Bueno,
Interpretamos el texto cuanto mejor sepamos qué es lo que el texto significaba originalmente, ¿sí? Entonces, si sabemos lo que el texto significaba originalmente, podemos hacer una interpretación correcta del texto, ¿sí? Y esto nos va a ayudar justamente, claro, hay una tensión interpretativa, sí, y tenemos que justamente hay un propósito del autor, ¿sí? Y hay un propósito del intérprete. ¿Vamos bien? Claro, usted dice, bueno, esto lo vamos a ir viendo a medida que pasa el tiempo en los textos que vamos a ir viendo. Pero el autor bíblico tiene un propósito específico, tiene un propósito exacto para poder llegar, por ejemplo, el propósito de Juan en el libro del Apocalipsis es un texto que da aliento a la iglesia perseguida. ¿Bien? Entonces, la bestia, ¿quién es la bestia? ¿Quién es la bestia? Bueno, la bestia es Nerón. ¿Eh? Ahora, lo que Juan está hablando es que esa bestia, pues si lo vamos a ver en la historia, la bestia es Nerón. ¿Sí? Y esa bestia estaba haciendo bestialidades. ¿Eh? Y la iglesia tenía que sobreponerse a todo esto en la persecución increíble que desde Nerón hasta Domiciano ocurrió y llegando hasta el siglo III, después, o sea, el siglo III de esta era, ¿no? Entonces, pero obviamente que la palabra profética tiene un cumplimiento puntual, pero tiene una visión extendida. No solamente se queda ahí. Entonces, la interpretación es la interpretación que nosotros le damos al lenguaje apocalíptico a través del propósito que tiene el autor. ¿Se entiende esto? Yo sé que son términos generales, pero vamos a ir viendo un poquito a medida que pasemos el tiempo. Nomás retengan toda esta información, o al menos que les suene en la cabeza, porque después vamos a ir cómo todas las cosas van bajando, ¿bien? ¿Qué es subjetivismo? Bueno, es cuando el intérprete toma el lugar del autor. ¿Mm? ¿Qué ocurre aquí? Ocurre que, de alguna manera, nosotros tenemos que, en nuestro proceso hermenéutico, tenemos que colocarnos en el lugar del autor, ¿bien? Y de esa manera poder hacer nuestra mejor lectura del texto bíblico, ¿bien? Una de las cosas, quería comentarles, una de las cosas que me ha sorprendido en estos días, es la manera en la cual la iglesia anglosajona está reinterpretando su crítica, o sea, se está autocriticando sobre el racismo, ¿sí? Y algo bien significativo que en su hermenéutica muy, muy sabia ellos están observando es que de repente ellos estuvieron de alguna manera en la condición de Zaqueo. ¿Se acuerdan el personaje bíblico de Zaqueo? Zaqueo era judío y Zaqueo lo que hacía era, bueno, la canción la cuenta que era un niño, un hombre pequeñito que se subió a un sicómoro. ¿Se acuerdan la historia? ¿Sí? Bueno, después releanla, está en los evangelios, ¿bien? Entonces, Zaqueo era judío y empezó a usufructuar de un sistema que, digamos, estaba impuesto por los romanos, pero estaba oprimiendo a su pueblo, a su propio pueblo, ¿bien? Zaqueo no inventó ese modelo, pero lo que hizo Zaqueo fue justamente valerse de ese sistema para usufructo propio. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es la lectura que los cristianos anglosajones están haciendo? Ellos están diciendo lo siguiente: bueno, nosotros no generamos el racismo, pero que nos valimos de ellos, lo usamos a más no poder, ¿eh? Porque tuvimos esclavos, porque
le pagamos menos a los afroamericanos, y ahora como no le podemos pagar, o sea, ya a los afroamericanos, ahora le pagamos menos a los hispanos, ¿sí? Es la lectura, ¿no? Pero ese hispano, ese afroamericano es parte del pueblo cristiano, entonces no tenemos que hacer esto. ¿Mm? ¿Me explico? Entonces, nosotros no inventamos este sistema, pero lo que hemos hecho justamente nos hemos valido de este sistema. Entonces, lo que está ocurriendo, por ejemplo, lo que yo sé está ocurriendo en Atlanta, es que muchas iglesias están haciendo el fondo saqueo. ¿Qué es el fondo saqueo? Es un dinero que las iglesias aportan a un fondo para ayudar a hermanos afroamericanos que tienen un llamado ministerial para que vayan al seminario a estudiar, ¿sí? ¿Qué están haciendo? Bueno, están haciendo una exégesis clara para tener una hermenéutica más clara, ¿sí? Para no usufructuar el sistema. ¿Me explico o no? ¿Se entiende? ¿Hello? ¿Hola? Sí. ¿Sí? Muy bien. Recuerdo hace ya algunos años atrás, en donde yo les contaba, había un pastor en Arizona, que él me dice, pastor, resulta de que pues ha salido una ley aquí en Arizona que tengo que ver si la documentación de las personas está en regla, porque si no estaría en regla, no puedo subirlos a la ven de la congregación de la iglesia. ¿Usted qué me recomienda hacer? Entonces yo le dije, bueno, mira, nosotros en ese sentido podemos decir que, como aquí yo lo puse, déjenme que se los muestro. A ver, déjenme que se los muestro aquí. Aquí. A ver, déjenme que llego hasta arriba. Esto es Romanos capítulo 13. Un buen cristiano, ¿qué dice aquí? A ver, ¿lo leen? Quien lo lea, que lo mire, que lo lea. ¿Qué dice? Un buen cristiano cristiano debe ser un buen ciudadano a menos que... Que ser un buen ciudadano significa ser un mal cristiano. ¿Sí? Esa es hermenéuticamente una interpretación de Romanos capítulo 13. ¿Sí? Un buen cristiano debe ser un buen ciudadano, a menos que ser un buen ciudadano signifique ser un mal cristiano. Entonces, la pregunta es, ¿a quién tú vas a obedecer? ¿Bien? A una ley, que es una ley injusta, o vas a obedecer a la palabra de Dios que no hace acepción de personas, ¿sí? Dios no hace acepción de personas. Entonces me dice, pastor, pero si yo de repente, asumo de que subo a alguien y me para la policía, me van a meter preso. Y digo, bueno, sí, eso sería un riesgo, pero al final del día hay que asumirlo. ¿Me explico o no? ¿De dónde estamos diciendo esto? Bueno, de justamente qué es el significado, qué el texto significa hoy para nosotros y qué es lo que el texto originalmente significaba. ¿Bien? Entonces, de esta manera nosotros vamos aplicando correctamente la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que la palabra de Dios apoya? Lo que la palabra de Dios apoya es lo justo. ¿Mm? Hay leyes que son legales, pero son injustas. Entonces, lo que el cristiano hace es apoyar justamente la justicia. Y la Biblia apoya la justicia. Obviamente que hay muchas leyes muy justas. Hay leyes muchas muy justas. ¿Bien? Pero bueno, ¿dónde medimos qué es lo justo y lo injusto? ¿A través de una ley? No, a través de la palabra. ¿Me van siguiendo? ¿Vamos bien? Muy bien. Sí. Entonces, de esta manera vemos vimos este cuadro comparativo. Y esto justamente nos habla o va reforzando el concepto de lo que veníamos diciendo.
¿Qué es una exégesis? Bueno, una exégesis, la palabra exégesis quiere decir extraer de las escrituras lo que ésta realmente contiene. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos exégesis. Eisegesis no tenemos que hacer. Es imponer un significado ajeno a las escrituras. Recuerden ustedes la historia que les conté acerca de este pastor. Este pastor, bien intencionado, lo que hizo fue una eisegesis. Le puso crema a los tacos. Le puso lo que él quiso, lo que él quería, y ahí le puso, bueno, la intención era correcta, pero el texto no aplicaba para esto. Podría haber aplicado otros textos. Pero este le pareció lindo, le pareció esa parte buena, y acá, con esto, ¿no? Entonces, de repente, no es la manera en la cual seriamente podemos ir estudiando. ¿Por qué? Porque después cuando vamos leyendo el texto, tal vez algún hermano en la congregación se da cuenta que no está diciendo lo que el pastor está diciendo, y esto genera confusión. ¿Bien? Muy bien. Entonces, básicamente, la diferencia entre exégesis y eisegesis tiene que ver con esto. ¿Se acuerdan que decíamos? La palabra exégesis, ¿qué es lo que el texto originalmente significa? Es la gran pregunta que a partir de ahora tenemos que hacernos cada vez que nosotros vamos estudiando. ¿Bien? Entonces, como decíamos, la exégesis, en ciencia bíblica, la exégesis es el momento cuando el estudio de la Biblia investiga un texto o unidad textual para explicar su significado. ¿Qué significa? Obviamente, para hacer la exégesis bíblica hay diferentes formas de poder hacerlo, y esos elementos que son elementos que nos ayudan a poder observarlo, ¿bien? Como dice aquí, aspectos históricos, socioculturales, todos esos aspectos nos ayudan a entender lo que la palabra de Dios está diciendo, ¿bien? En un contexto tan patriarcal, creo que nosotros los hispanos somos muy, muy, muy conectados con el pueblo judío en ese sentido. Podemos entender muchas cosas a los cuales la Biblia lo expone, mucho no respalda el patriarcado, ¿sí? No respalda el patriarcado, pero sí lo expone y nosotros podemos entenderlo, ¿sí? ¿Se acuerdan que en algún momento de la enseñanza dijimos hace unos minutos pasados que cuando Jesús presentó a Dios, lo presentó como su Padre, pero como su padre, un padre que es como el padre del hijo pródigo, ¿sí? ¿Qué queremos decir con esto? Para el contexto de Jesús, ese padre era ciencia ficción, porque el padre era un padre patriarcal. Ese padre no era el padre que Jesús estaba mostrando, ¿sí? Y un rey, bueno, los reyes no han cambiado, los reyes solo se conectan con reyes, ¿no? Y en ese contexto, el rey era un rey, como decíamos en su momento, porque alguien pagano puede decir, bueno, Marduk también es mi padre, Marduk también es mi rey. Bueno, pero no es como tu rey ni como tu padre. El Dios de Jesús es un Dios que es un padre, como dijimos, que es el padre del hijo pródigo, y que es un rey que va recibiendo a cualquiera, ¿me explico? Y en ese contexto es ciencia ficción para justamente los escucha del tiempo de Jesús. O sea, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que estos elementos nos van a ayudar para entender cómo se va conectando estas verdades y cómo podemos aplicarlo en la actualidad, bien, para hacer una correcta hermenéutica. Muy bien, esto es lo que dijimos. Al investigar y conocer los aspectos del texto bíblico, estamos haciendo exégesis, es decir, estaremos facultados para hacer una explicación seria y formal del texto bíblico. Obviamente esto lo vamos a hacer con la práctica, y lo vamos a hacer por la práctica, ¿sí? Y ustedes intuitivamente, a medida que ustedes van conectándose con estas verdades, van a saber si un mensaje va caminando por lo correcto o se está haciendo alguna eisegesis, ¿sí? Si hay realmente
una observación del texto o hay una especulación. ¿Me explico o no? Que podría haber algún tipo de especulación, pero bueno, hay que ser honesto y decirla, ¿sí? Bueno, especulativamente, yo por ejemplo el domingo pasado hablaba de que Lucas fue, bueno, era de raza, era antioqueño de raza y era médico de profesión y que pues ejercía su profesión de médico en Troas. Esto está en Hechos capítulo 16. Y de alguna manera especulativa, con lo que el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios, habla acerca del médico amado, puedo entender de que Lucas, quienes viene del ámbito pagano, en algún punto recibió a Cristo, ¿sí? Porque era pagano. Y entiendo que pudo haber recibido a Cristo en Troas con el apóstol Pablo. ¿Me explico o no? Ahora, eso no lo dice la Biblia, ¿sí? Yo honestamente lo expuse así y de alguna manera di a entender que eso no dice la Biblia, pero conecta las cosas. ¿Me explico o no? Hay un ámbito de una especulación, digamos, que no violenta el texto bíblico, pero no estamos diciendo que vamos no sé, o sea, hay un límite. ¿Me explico o no? ¿Sí se entiende? ¿Sí? Entonces, pero la forma seria de explicar el texto bíblico es justamente una manera fidedigna de observación. Otra cosa que este domingo estaba comentando es que el libro de Lucas y el libro de Hechos fue escrito a Teófilo. El nombre Teófilo es lo amado de Dios. ¿Qué ocurre con esto? Ocurre que, bueno, entendemos que fue una persona, porque dice excelentísimo Teófilo, y el excelentísimo solamente el apóstol Pablo lo utiliza para personas propiamente dichas, ¿no? Pero también puede ser de que los amados de Dios sea toda la iglesia. No lo sabemos, pero no podemos, de alguna forma, nos afirmamos más en esa observación de que es una persona a que es el resto de la gente, ¿sí? Hay diferentes variables que podemos observar, pero una explicación seria y formal del texto bíblico es lo que tenemos que hacer, ¿bien? Muy bien, ya culminando esta presentación, vamos a la eisegesis. No se me escandalicen, mis hermanos, con lo que van a leer a continuación, porque tiene que ver con la propiamente explicación de lo que es la hermenéutica, y al final de esta explicación hay una observación que viene del griego y que se refiere a la palabra, pero que nos da idea del propósito de lo que es la hermenéutica. La pregunta clave, ¿cuál es? ¿Cuál es la pregunta clave? ¿Qué es lo que el texto significa? ¿Qué es lo que el texto significa hoy? ¿Bien? ¿Y cuál es la palabra clave de exégesis? ¿Quién la ha escrito? Interpretación del texto. Sí. ¿Qué? ¿Cuál es la interpretación del texto? Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que el texto significa hoy para nosotros? Bien, esa es la palabra, la hermenéutica, que tal vez es ahí donde ustedes van a estar de alguna forma, pues, trabajando. O sea, ¿cómo puedo interpretar esto? Por ejemplo, no sé, podría haber una interpretación que dice, que interpreta las cosas diciendo, bueno, de repente la palabra dice que hay que usar falda en las mujeres y no se tiene que pintar, y bueno, ¿cómo es la hermenéutica? ¿Bien? ¿Qué es lo que el texto significa hoy para nosotros? ¿Bien? No estoy diciendo que hay que usar faldas, por favor, estoy diciendo que, pero son preguntas que cuando ustedes empiezan a mirar la realidad de las iglesias, van a decir, bueno, esta gente está haciendo una hermenéutica correcta o esta gente está haciendo una hermenéutica incorrecta. ¿Por qué? Porque la exégesis que están haciendo es una exégesis bastante distorsionada.
¿sí? De lo que realmente quería significar ese texto en ese contexto, ¿bien? Entonces, bueno, obviamente que es la ciencia de la interpretación, incluye conjunto de herramientas, métodos y principios, tiene por objetivo, ¿sí?, fijar el principio norma que ha de aplicarse en la interpretación del texto, obviamente en el ámbito de la Biblia, y es decir, la hermenéutica según la palabra etimología quiere decir su significado de su nombre, ¿sí? Es un desciframiento o interpretación de los textos. La palabra etimología quiere decir lo que la palabra en sí quiere decir. Y esto es lo que les decía, que no se me escandalicen, ¿bien? El término hace referencia a Hermes, quien según la mitología griega era el hijo de Zeus y Maya, y que además dentro de los dioses del Olimpo era el mensajero encargado de llevar los mensajes herméticos, o sea, secretos, y descifrarlo a las personas quienes iba dirigido, es decir, a sus destinatarios. Hermes era pues el hermeneuta de los dioses. ¿Sí se entiende? Sí. Bueno, entonces, no estamos hablando de herejía, por favor, ¿eh? Lo que estamos diciendo es que de alguna manera, de alguna forma, cuando usted está haciendo hermenéutica, que es lo que nosotros vamos a hacer, obviamente, yo como pastor y ustedes también, en cada uno de sus ámbitos, van a traer el texto a una interpretación correcta, ¿sí? Y fíjense qué notable, porque todos tenemos la mente de Cristo, y el Señor nos va a ir hablando a todos en forma particular, y va a haber esa unidad de criterio. ¿Me explico o no? Porque no puede ser que Dios me diga algo a mí y no le diga nada diferente a ustedes. ¿Me explico? Porque estamos siendo serios, haciendo una exégesis clara y una aplicación clara en ese sentido. ¿Bien? Muy bien, mis hermanos. Estamos concluyendo la enseñanza del día de hoy. Espero que haya sido clarificador, que haya sido lo más acertado posible, ¿sí? Lo más, digamos, amplio, ¿no? Y me gustaría que pudieran enviarme, miren, les voy a poner aquí un email, no aquí, acá les puse mi email, sí, ahí pueden, esto es Romanos 13, ¿sí? Este es mi email, ¿lo miran? Sí. ¿Sí? Bueno, por favor, cópienlo y envíenme un email, y yo a vuelta de correo les envío escaneo el libro desde para aquellos quienes tienen el libro. Me gustaría que vuelvan a leer, bueno, leyeron la inspiración bíblica, el modelo de los 3 pasos, nuestra área de confianza en el Señor, y puedan, por favor, avanzar en su lectura hasta la página hasta la página 31, ¿sí? No sé si van a poder llegar hasta la página 31, no porque no puedan leerlo, sino porque hay muchos textos bíblicos que son para analizarlos, ¿bien? Entonces, de esa manera, hagan su mejor esfuerzo para llegar hasta donde puedan el miércoles que viene, ¿bien? Pero hagan el esfuerzo. No quiero que lean de corrido, quiero que lean, digamos, entendiendo lo que están leyendo,
buscando los textos bíblicos, tengan su Biblia a mano, tengan su papel, su lápiz, y de esa manera hagan sus anotaciones, y de esta forma vamos a poder ir trabajando, conociendo y entendiendo lo que estamos haciendo. ¿Bien?